Bueno, mi nombre es Benjamín Francisco Ramírez Forero, soy de Bogotá, Colombia. Estudié nutrición y dietética en la Universidad Javeriana. Tengo una maestría en la Universidad de León en enfermedades crónicas en España. Hice una maestría y un doctorado en bioquímica y nutrición humana en Atlantic International University. Actualmente presto servicios de nutrición clínica en Bogotá a unas aseguradoras internacionales y en consulta externa, digamos de manera particular, y mi énfasis es el paciente de alto costo, diabético, hipertenso, cáncer, todo lo que es de alto costo para el sistema de salud. Pues mira, yo comencé con la impedancia en Colombia realmente más o menos como en el año 2006, 2007. Anteriormente nosotros no teníamos, inclusive en la Facultad de Ciencias, impedanciometría. Nosotros hacíamos simplemente adipometría y encontrar un impedanciómetro, era un impedanciómetro pues bipolar nomás, y era básicamente en Colombia no existía ninguna otra empresa que lo tuviera acá, y no tenía representación, entonces uno tenía que traer el equipo de fuera, usualmente de Estados Unidos, y no tenía una representación, sobre todo por si el equipo tenía alguna disfunción o tocaba hacer algún tipo de desperfecto. Entonces, más o menos, yo trabajé hasta el año 2011, 2012, y en ese momento la empresa que tenía InBody en Colombia era Biotronic Tech. Entonces, yo recibo la visita médica en el consultorio, y pues para mí era una inversión fuerte en su momento, no tenía una agenda, digamos, tan solicitada en consulta como en este momento. Yo trabajaba en cirugía plástica con un colega que es Alan González, y de hecho yo prestaba servicios de análisis de la composición corporal a ese consultorio de ese cirujano plástico muy famoso en Colombia por un canal de televisión que tenía un programa que se llamaba Cambio Extremo. Entonces, de ahí yo recibo la visita médica de Biotronic Tech, y ellos me presentan el InBody 170. Yo lo tomo por unos meses a manera, digamos, de demo. Lo pruebo con los pacientes, obviamente hago la diferencia pero cuando ya me muestran el 770, que estaba comenzando a ingresar a Colombia y lo traen como el primer equipo, pues yo lo solicité en ese momento a la empresa, y pues obviamente hice la inversión. Era obviamente un costo para mí altísimo, porque era migrar de uno más o menos entre $4,000, ya subirme casi a los 15,000 más o menos, o $20,000 al cambio en su momento. Y pues obviamente lo tuve que pagar trabajando bastante, pero pues obviamente no me arrepiento de la inversión, porque pues obviamente para mí fue un antes y un después tener el InBody 770 al 170. Obviamente yo estaba haciendo mi doctorado en ese momento, y yo lo utilicé para hacer investigación clínica. De hecho todavía lo uso para lo mismo. Entonces, por eso a mí lo que me interesa del equipo básicamente es que lo puedo usar con alta confiabilidad, y que tengo unos datos que me permiten mejorar los estándares de calidad de prestación del servicio, y sobre todo de análisis de datos. Es que yo, para el servicio que presto, que es nutrición clínica, y para la marca que desarrollé, que se llama Aislamiento de Moléculas, necesito que el paciente vea todo su proceso y no solamente lo perciba de forma de que queda mejor la ropa o que se ve mejor en el espejo. Yo no soy partidario de utilizar la imagen visual del paciente fotográfica o el registro fotográfico, porque no me parece la manera correcta en el ámbito científico. Entonces, por eso yo uso los datos que da el InBody como un antes y un después para describir un proceso que tiene, aparte pues de un análisis de la composición corporal, pues tiene un trasfondo que es el tratamiento. Yo vendo el diagnóstico, pero también vendo el tratamiento, en este caso es el aislamiento. Entonces yo ligo las marcas de InBody con el aislamiento de moléculas. Entonces lo que yo intento hacer es que la gente tenga, que cuando va a la consulta conmigo va a recibir tanto calidad en el análisis del diagnóstico, tanto calidad como en el tratamiento, ¿sí? Entonces cuando yo hago mis digamos, testimonios, entre comillas, pues básicamente lo que estoy mostrando es cómo cambia la composición corporal de un paciente adaptando, en este caso, un protocolo que se llama aislamiento de moléculas, que es lo que yo vendo en consulta, ¿sí? Y pues efectivamente yo no puedo mandar a hacer ese análisis irradiando el paciente. Entonces uno entiende que la impedancia se puede hacer de manera frecuente, que no es de alto costo, ¿sí? Pues depende del equipo que se use, pero no es contraproducente para el paciente. Yo podría decir, bueno, voy a usar una
densitometría o un DEXA para hacer eso, pero no podría hacerlo tan frecuentemente como lo hago cada 15, cada 20 días, ¿sí? Entonces, por eso la impedancia de alta sensibilidad, especificidad como InBody 170, pues me permite a mí hacer una consulta mucho más, digamos, frecuente, mejorar obviamente los perfiles de tensión, una agenda, y tener una calidad en el servicio que muy probablemente no tiene la competencia que tiene que no tiene el equipo. Pero como te menciono, mi consulta, el core, son pacientes crónicos que son sedentarios, no son muy activos, no hacen, digamos, mayor tipo de actividad, pues en ellos puedo usar las mismas variables siempre. Entonces, yo siempre les explico la segmentación, digamos, de la grasa, sobre todo la que está en el tronco, porque es la que más me interesa a mí a nivel, digamos, de riesgo, la grasa visceral, ¿sí? Entonces, cuando se les imprime esa información y se les entrega, para ellos es mucho más fácil que cuando vuelven a consulta poder ver un delta, o sea, un cambio, poder ver dónde baja, cómo baja, qué cambia, dónde cambia, cómo cambia, y eso asociarlo con otras variables que hacen parte del consultorio clínico. Habitualmente, y lo voy pautando sobre todo en redes sociales, una de las que más utilizo pues es Instagram y Facebook, ¿sí? Y yo trato obviamente siempre de hacer alusión a la marca, a las dos, pues ustedes se dan cuenta ahí, siempre pongo la marca pues de la composición corporal, InBody 770. Yo básicamente lo que busco es esto, una somatocarta, que es lo que me da a mí el InBody 770 en la impresión que me entrega, y yo obviamente eso lo entrego al paciente impreso, y obviamente lo presento así como lo estamos viendo acá. A mí lo que me interesa obviamente del aparato es poder ver los cambios, sobre todo en el nivel de la grasa visceral, pues porque digamos que como para hacer un diagnóstico de hígado graso es muy asertivo, ¿sí? Y eso lo he podido ver a través de la comparación con la ecografía, con la resonancia magnética, con todo lo que son otros implementos diagnósticos para clasificar NASH y DASH, que son todo lo que es esteatosis hepática e hígado graso. Entonces, yo tengo bastantes casos pues, de éxito que puedo decir, testimonios que ustedes pueden ver en mis redes sociales. O sea, lo que yo hago es esto, mostrar un antes, mostrar un después, utilizar obviamente el software que me da Look InBody y poder ver esta trazabilidad del paciente, ¿sí me entiendes? Poder observar en el tiempo el comportamiento de la composición del paciente, tomar algunos indicadores importantes que para las personas son claves, como el peso en grasa, la grasa visceral, y pues efectivamente, pues casi que nadie le pone mucha atención al agua, pero yo recibo pacientes que van a diálisis, que están en tratamiento dialítico, entonces a esos pacientes obviamente siempre les entrego el agua corporal total, extracelular, la intracelular, el ángulo de fase. Entonces yo utilizo todos los indicadores del InBody, por eso necesito siempre mostrar esto en todas las redes sociales. Y básicamente lo que yo intento hacer es educación alimenticia y nutricional a través de la marca del aislamiento de carbohidratos o el aislamiento de moléculas, utilizando pues obviamente el InBody. Si ustedes pues digamos miran mis redes sociales desde hace mucho tiempo, pues tengo muchos, casi que cada semana cuelgo unos 3, 4, 5 casos de éxito. Anteriormente no los presentaba de esta forma, ¿sí? Los presentaba de otra forma como ya les voy a mostrar. Siempre hago énfasis en el equipo que utilizo, en la relación que existe pues entre la marca mía y la marca que uso para el análisis de la composición corporal. Se dan cuenta siempre en mis diapositivas o en mis presentaciones está la marca InBody. En este momento a ese volumen que yo lo he hecho es que permite tener un perfil poblacional específico. Entonces, por ejemplo, con los datos que yo tengo, yo puedo decir que tengo mayor investigación en el tipo de somatotipo del colombiano que lo que se ha hecho con otros estudios, como por ejemplo la ENSIN, que es una encuesta que se hace en Colombia, donde han hecho simplemente toma de perímetros, peso, talla, índice de masa corporal. Entonces, con eso se hace un perfil epidemiológico de la población, pero es un perfil epidemiológico que no es real, porque cuando tú simplemente tomas unos perímetros y tomas un peso, índice de masa corporal, yo particularmente he visto colombianos, sobre todo niños y adolescentes, que tienen mucha densidad muscular y mucha densidad ósea. Entonces somos personas de huesos grandes, de estaturas pequeñas, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo, porque el gasto energético de esa persona es alto. Entonces, lo que yo trato de hacer, por ejemplo, es que el paciente entienda que la resistencia a la insulina no es porque al paciente le falte músculo como en otras latitudes, que podemos verlos, por ejemplo, en caucásicos. Pero en nuestra población lo que sucede es que tenemos una gran cantidad de músculo que tiene grasa intramiocelular.
Entonces, por eso vemos que la grasa subcutánea del paciente es alta. Entonces, vemos personas con una musculatura grande, ¿sí? Y también tenemos que por encima de las medias poblacionales encontramos grasa elevada, con grasa visceral elevada. Entonces, por eso uno sabe que la resistencia a la insulina de esas personas probablemente no solamente son los carbohidratos lo que la están generando, sino que también hay algún exceso de consumo proteico, algunos aminoácidos particularmente, y algunas sustancias como la trimetilamina de óxido. Entonces, por eso yo cuando tengo pacientes con el InBody puedo mandar exámenes de laboratorio específicos que con ese solo pantallazo de lo que me imprime el Look InBody puedo mandar a hacer exámenes a Estados Unidos, puedo mandar a hacer exámenes fuera de Colombia de la red, y no me los pueden glosar o no me los glosan o habitualmente no me los niegan las aseguradoras, porque con simplemente el diagnóstico de ese equipo no me podrían, digamos, decir que no es viable hacer el estudio del caso, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista bioquímico. Yo no solamente uso, o sea, dentro de mi tratamiento nutricional y mi historia clínica, no solamente está el InBody, o sea, digamos que yo tengo el InBody como mi herramienta, digamos, de examen físico y de diagnóstico nutricional a través de la impedancia, de antropométrica. Pero yo utilizo la bioquímica porque, como te digo, soy bioquímico, entonces yo mando exámenes de laboratorio con respecto a la asociación de variables del InBody. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí yo creo que es uno de los que yo más he estudiado la vitamina D en relación, por ejemplo, con esa grasa visceral elevada. Entonces, como te digo, tengo muchas variables que puedo mezclar para hacer muchos estudios, tanto de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención, por ejemplo, del equipo? Que si cogemos esos datos y hacemos un estudio, estamos tipificando una población, que en este caso es una población colombiana, que no está bien tipificada, porque los estudios que se han hecho demográficos son solamente estudios con peso y talla, ¿sí? Y con perímetros, ¿sí me entiendes? Pero eso no es la realidad de la composición corporal de un colombiano. Bueno, pues yo hice muchos videos sobre el tema, o sea, realmente, o sea, uno no se muere del coronavirus, realmente uno se muere de la exacerbación inflamatoria que produce el virus cuando la persona no tiene, digamos, un arsenal bioquímico bueno, y ese arsenal bioquímico depende de tus hábitos de vida de toda la vida. Entonces, las personas que han fallecido, lamentablemente, pues por el COVID, son personas que se mueren no por la infección viral, sino por la tormenta de citoquinas que esto ocurre. Yo hice varios cursos para universidades sobre el manejo del paciente, nutricionalmente hablando, el manejo del paciente en UCI, a través de la nutrición clínica, utilizando muchas cosas desde el punto de vista nutricional, glutamina, arginina, algunos aminoácidos en infusión, utilizar ácidos grasos de cadena media, tratar de no darle muchas cargas de dextrosa al paciente que está en UCI, y eso es un curso que lo ofrecimos a través de Fresenius Kabi, y yo lo impartí en algunas universidades, ¿sí? Pero ya con el paciente pues no estuvo en UCI, no estuvo en cuidado intensivo, digamos, no padeció sino algo muy agudo. Pues lo importante es eso, digamos, tratar de modular la respuesta inflamatoria, y la respuesta inflamatoria se modula a través del control de la insulina. Si el paciente no maneja sus niveles correctamente de la insulina, no tiene una buena relación armoniosa con sus niveles de insulina, si le llega a dar COVID, los síntomas son más graves y puede llevarlo inclusive a una unidad de cuidado intensivo o una urgencia vital. Entonces, por ejemplo, gran parte de la población colombiana tiene un problema, y es que consumen mucha panela cuando están enfermos de gripa, y pues la infección viral del COVID es una enfermedad respiratoria aguda. Entonces, eso es un error muy común de nuestra población, intentar tratar una enfermedad respiratoria con carbohidratos glicémicos, en este caso la panela, que es azúcar de caña quemada. Este azúcar de caña quemada, por ejemplo, genera más dióxido de carbono, porque cuando tú comes más carbohidrato, produces más dióxido de carbono, y eso en un paciente que tiene una saturación baja, que vive en una ciudad como Bogotá, 2.600 metros, pues es contraproducente. Entonces, por ejemplo, mi recomendación siempre en la pandemia fue: ojo con sus niveles de azúcar, ojo con sus niveles de azúcar, ojo con sus niveles de azúcar. De hecho, aquí en Colombia, creo que fui uno de los que más mandé a poner sensores de glucosa, que no son de pinchazo, sino son solamente sensores a través de un monitoreo, no, digamos, sin pinchazo, que eso lo maneja AOT. Y con ellos yo hice ese estudio de mirar los niveles de glicemia en los pacientes para evitar una complicación del COVID.
y ver la glucosa de un paciente a través de un monitor que no requiere pinchazos es muy interesante. Si tú mantienes la glucosa baja, mantienes, digamos, un estado procetóxico y mantienes a un paciente bien suplementado con vitamina D, con algunos aminoácidos y con algunos tipos de compuestos que yo utilizo desde mi consulta, pues posiblemente te dé, pero te va a dar con menor agresividad.